Vamos a la palabra del Señor. Vamos a meditar por un breve momento. Algo que el día sábado estuvimos, el día viernes primero, vino a mi corazón. Estuvimos en un seminario. Yo estaba preparando la palabra, pero nos invitaron a un seminario por Zoom desde Costa Rica. Y algo que llamó la atención, el hecho de que era algo similar a lo que voy a compartir en esta hora. Y sobre todo, hermanos queridos, llamando a la intimidad más que nunca con el Señor. Y quiero leer un versículo que aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Voy a leer primero el 8, ¿ya? 8, 9 y 10 voy a leer. Dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También dice: murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Ya? También dice: murió toda aquella generación, y surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre, gracias damos en el nombre de Jesús. En esta mañana disponemos nuestro corazón para ser ministrados por ti, Dios maravilloso, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Reconocemos en este día, Dios maravilloso, su señorío. Reconocemos que usted es nuestro Dios, que usted es nuestro Salvador, que usted es nuestro libertador, que usted es nuestro proveedor, que usted lo es todo para nosotros, Dios maravilloso. Y oramos, Señor Dios bendito, para que en esta hora su Santo Espíritu nos pueda guiar hacia toda verdad y poder tomar, Señor, la palabra que usted tiene para nosotros en este día. Amén. Una de las cosas que nosotros deberíamos tener presente, hermano, y aunque de repente nos queramos desentender de ello, debemos tener siempre presente que usted ni yo vamos a vivir siempre en esta tierra. ¿No le gustó, ve? Pero es una realidad. Amén. Ahora, alguien dijo que si nosotros estuviésemos más conscientes de lo breve que el tiempo que estamos acá en esta tierra, de alguna manera no malgastaríamos el tiempo y aprovecharíamos el tiempo en las cosas que realmente son importantes. ¿Ya? Y pensando en eso, siempre nosotros tenemos que, y conversamos un poco el día sábado, ¿qué es lo que nosotros hoy vamos a dejar a los que vienen después de nosotros? Y porque algo vamos a dejar, una huella. Ahora, ¿qué clase de huella vamos a dejar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero como le digo, vamos a dejar una herencia para quienes vienen después de nosotros. Y de alguna manera uno piensa qué va a pasar, ya sea con los hijos, con los nietos que vienen después. Y sería bueno que usted también se lo preguntara, ¿qué es lo que va a dejar? Y estuvimos conversando con los varones y le hacíamos esta pregunta. Estábamos allá el día sábado y la pregunta fue: ¿qué pasa si nosotros no volviéramos a casa el día domingo? Lo cual podría ser una realidad. ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que hemos sembrado y qué es lo que dejaríamos? Entonces, a veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y no es así. Dios le había dado instrucciones, en este caso al pueblo,
Y las instrucciones fueron estas: tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor durante toda su vida. Si obedeces los decretos y mandamientos que el Señor te da, sin duda te dará, dice, una larga vida. Pero dice, no solamente habla de la persona, sino que dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. Pero esto no es automático, hermanos queridos. No es automático. Ya algo pasó con la generación, porque dice la palabra acá que murió la generación que acompañó a Josué y que se levantó una generación que no conocía al Señor y tampoco conocía las obras que el Señor había hecho por ellos. No lo conocían. Entonces, hermana, si no lo conocían, difícilmente iban a adorarlo. Si no lo conocían, difícilmente iban a servirle. Y se levantó. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué aconteció con esta nueva generación? Dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Qué pasó con las instrucciones que Dios le había dado a la generación anterior? La generación anterior tenía una misión de poder transmitir a la siguiente generación lo que había acontecido, la obra que Dios había hecho, y que aprendieran a temer al Señor. Pero eso no aconteció. Y se levantó esta generación que no había escuchado a Dios. Tal vez les habían hablado algo, tal vez ellos lo miraban solo como a veces los pueden mirar nuestros hijos o los nietos. Una simple religión. Hoy yo soy evangélico. Pero el llamado del Señor no es que nosotros traspasemos una religión. El llamado del Señor es traspasarle a Jesucristo, enseñarle a Jesucristo, enseñarle que solo en Él hay salvación, que solamente en Él hay vida, que solamente Él es la fuente de agua viva. La religión no va a entregar eso, hermanos queridos. Por eso que conversamos ahí en los grupos también de la importancia, la responsabilidad que tenemos. Yo tengo una responsabilidad y cada uno de estos varones tiene una responsabilidad como sacerdote del hogar. Y también usted, como mamá, como abuela, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra, como dice, es poder entregarle a esta nueva generación lo que Dios entregó a nosotros. Lo que por gracia nosotros recibimos tenemos que compartirlo. Pero acá algo pasó, como le digo, no se transmitió como debía ser. Y se levantó esta generación que no conocía al Señor. Tal vez conocía rito, como también a lo mejor nuestros hijos pueden conocer una religión. Pero lo que Dios busca, como dice, es una relación. Y la responsabilidad primero está en nosotros. Porque no solamente tenemos que tratar de enseñarle acerca del Señor y acerca de las cosas que le agradan al Señor por medio de palabras, sino que también con nuestros hechos. Nosotros, como varones, dijimos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. ¿Para quién? Para las generaciones que vienen. Entonces la pregunta, ¿cómo la generación va a aprender a depender del Señor si yo no me ve orando, no me ve buscando la palabra del Señor, no me ve teniendo intimidad con el Señor? Y a veces, hermanos queridos, nos hemos conformado con la palabra que se entrega desde este lugar, pero eso no basta. Con la palabra que se ha entregado aquí del día miércoles o el día domingo. Y eso no basta, hermano querido. Eso no es tener una relación con Dios. Relación con Dios es que yo cada día me presente delante de Él, busque su rostro y tenga una palabra de Él para mi vida ese día. La pregunta es, ¿cómo vamos a alimentar a los demás si nosotros no nos alimentamos? Entonces tenemos esta responsabilidad, como digo, de que esta nueva generación que se está levantando pueda tener una relación con el Señor, una relación profunda. Pero para eso estamos usted y yo, para hacerlo en primer lugar. Alguien dijo lo siguiente: la fidelidad a Dios de una generación no garantiza la fidelidad de la generación siguiente. Es decir, hermano querido, esto no es porque si yo busqué al Señor, la generación que va a venir va a buscar al Señor. No es automático. Yo tengo que trabajar, yo tengo que orar, tengo que interceder.
y clamar delante del Señor que cuando ya no estemos en esta tierra, la generación que venga sean buscadores del Señor y que lo hagan mucho mejor, y que les vaya bien sin duda. Pero nosotros tenemos que sembrar la palabra, nosotros tenemos que sembrar el testimonio y que ellos tienen que saber quién es Dios y la obra que Dios ha hecho con nuestras vidas. Se levantó una generación apóstata, hermanos queridos, que no conocía, renegaron del Señor y provocaron el enojo del Señor. Después de Josué y los líderes que se levantaron, las generaciones que vinieron no lograron guardar el pacto. Ellos tuvieron muchos problemas, pero después la generación que vino apostató contra el Señor. Por eso la palabra, lo que dice el salmista es tan importante, hermanos queridos. Y a lo mejor usted ha escuchado cómo dice esta palabra o la ha leído. Y dice la palabra del Señor así: no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Usted no tiene que ocultarle la verdad a sus hijos, a sus nietos. Usted tiene que decirle que solamente en Dios, en Cristo hay vida. Usted tiene que saber y enseñarle que fuera del Señor nada sirve, nada tenemos, nada somos. Pero ellos tienen que saberlo. Dice: no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación. Les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus maravillas. Le contaremos, dice, eso es lo que tenemos que hacer. Hemos estado llamando, hermanos queridos, que tenemos que ser discípulos, pero los primeros discípulos tenemos que ser nosotros. Ya los primeros que tenemos que discipular es a los que están en casa. Entonces no tenemos que ocultar, como dice el salmista, ¿qué cosa? Las verdades a la próxima generación. Entonces para eso, para no ocultarle, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice el salmista: le vamos a contar las gloriosas obras del Señor, le hablaremos de su poder y sus maravillas. ¿Dios ha hecho maravilla con usted? Entonces cuéntela. Cuéntele, porque a veces hemos pasado situaciones difíciles, pero Dios ha sido fiel. Cuéntele eso. Porque van a haber momentos difíciles. Las generaciones también van a haber momentos difíciles. No es fácil la vida, pero sí Dios es fiel y es fiel en todo tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. ¿A quién? A la generación que viene después de nosotros. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón vamos a contarle? Dice: para que la siguiente generación conociera las obras del Señor, incluso los niños que aún no habían nacido. Ahí está la Connie, que está embarazada. Dice: para que la siguiente generación conociera incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez se la enseñaran a sus propios hijos. Es decir, traspasar, enseñar, hermanos queridos. Entonces, esto es sumamente importante, porque ya esta generación, usted sabe de qué generación. Yo nací en el año 1960. Saque la cuenta. A ver, ¿dice por los años o dice para qué nació? Aclárenme eso, por favor. En el año 1960. Entonces, Dios es fiel y nos demanda a nosotros que seamos fieles. Ahora, ¿con qué finalidad? De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿Ya? Ahora, hermanos queridos, nosotros no podemos poner la esperanza en algo que no conocemos. Y nosotros somos los encargados de entregarle a esta nueva generación este evangelio. Somos los encargados de mostrarle cómo dice el amor de Dios, enseñarle las verdades de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eso solamente lo sabe el Señor. Si no servimos al Señor, no esperemos, como dice, que la próxima generación les sirva. Si no amamos, si no adoramos al Señor como debe ser, no esperemos que la próxima generación lo haga. Esto, hermano, no es automático.
Si Dios no ocupa el primer lugar en su corazón, no le pida a la próxima generación que ocupe Dios el primer lugar en el corazón de ellos. El punto de partida, ¿sabe dónde está? Aquí en nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. La primera generación, dice, quedó ahí en el desierto. La segunda generación hicieron alguna conquista, pero la tercera generación, hermano querido, apostató contra el Señor. La pregunta, ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen después de nosotros? ¿Se ha preguntado usted? Entonces, cuando vemos esta palabra, y que es un versículo muy corto, pero que dice tanto, hermanos queridos, también murió, dice, toda aquella generación que acompañó, en este caso, Josué. Y se levantó una generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía lo que Él había hecho por Israel. Nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted tiene que contarle su responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad de mis hijos, de los nietos, no es responsabilidad primero del pastor, como les digo. La responsabilidad de mis hijos y nietos y de la familia es mi responsabilidad, por la cual un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Un día, hermanos queridos, vamos a estar delante de Él y vamos a estar a solas con Él. Y ahí no vamos a tener excusa, porque somos buenos para las excusas, hermanos queridos, somos buenos para las excusas. Pero algo lo que se nos dijo en este retiro es que ya no buscáramos excusas. No hay tiempo, hermano, para buscar excusas, porque eso nos ha hecho mal y no hemos hecho la tarea que nos ha encomendado al Señor. Entonces, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, para corregir, para hacernos ver lo que está mal, pero también para hacernos ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y esta palabra tiene que calar hondo en nuestro corazón. Tiene que calar, ¿por qué? Como le digo, porque viene otra generación. Yo tengo 2 hijos y solo 2 por si acaso, y 3 nietos. Y la pregunta, ¿qué va a pasar con ellos cuando yo ya no esté? Cuando Dios nos llame a su presencia. ¿Usted no ha pensado? Yo pienso. Fíjese que la Escritura dice, el sabio piensa mucho en la muerte, no porque uno se quiera morir, hermano, pero tiene que saber uno que hay una fecha de vencimiento, dijo un hermano. Dijo, todos tenemos una fecha de vencimiento, queramos o no queramos, usted y yo tenemos una fecha de vencimiento. ¿Cuándo? Eso va a ser cuando el Señor así lo disponga. Eso está en su soberanía, hermanos queridos. ¿Ya? Pero mientras dure este tiempo, tenemos que invertirlo. Y yo sé que nos preocupa a nosotros en cuanto, por ejemplo, a los hijos, a la profesión. Y está bien, hay que educarlos, que tengan una profesión. Pero, hermanos queridos, la profesión les va a proveer ¿para qué? Para este tiempo que estén en la tierra. Pero tiene que proveer también para el tiempo que ellos van a pasar la eternidad. Entonces, yo lo mencioné el otro día. Alguien dijo lo siguiente: el que provee para este tiempo acá en la tierra es sabio por un momento, pero el que no provee para la eternidad, dice, es necio por una eternidad. Y a veces eso es lo que se nos olvida, hermano, que nuestra alma es eterna. Y nosotros a veces lo hemos leído, pero a veces al parecer no tenemos tan clara la convicción. Nuestra alma es eterna y un día vamos a estar delante del Señor ahí, y Él nos va a sacar, como dice la película, completamente tal. Dice que no hay pensamiento, no hay palabra, no hay nada que podamos esconder del Señor. Pero la idea no es que queramos esconder, la idea es que seamos cartas abiertas delante de Dios. Y el compromiso que tomamos nosotros como varones, y lo dijimos ahí,
Si uno de ustedes me ve que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, por favor, acérquese y dígame, amonésteme. Y lo mismo, si alguno de estos varones que fueron al retiro, que escuchó la palabra y lo vemos hacer otra cosa, quiero decirles, hermanos queridos, que los vamos a llamar. Así como ustedes tienen toda la autoridad para hablar conmigo, si ven que yo me estoy desviando, como dice, del camino. Pero la tarea que tenemos nosotros, como dice, no la puede hacer otra persona. No la puede hacer el pastor, no la puede hacer un líder. La tarea que tenemos como padre es poder traspasar, como dice este evangelio bendito, a las generaciones que vienen. No nos conformemos, hermanos, con transmitir una religión, porque la religión no nos sirve. Yo, el lugar que fuimos ahí pertenece a la iglesia católica, me parece, ¿ya? Bueno, yo me acordé y me puse medio tiritón porque yo quería ser sacerdote. Pero un lugar de excelencia, hermanos queridos. Y estando en ese lugar, yo le agradecía al Señor porque estando en la pieza solo meditaba en los momentos que me tocó vivir, donde estuve lejos del Señor, pero Dios nos tenía en sus planes. Y cómo Dios nos fue acercando hasta que su amor al final nos venció y entregamos nuestra vida a Él. Él nos fue acercando porque nosotros no queríamos. Yo no quería nada con el Señor después de una experiencia que había tenido con un sacerdote. Pero Dios me fue acercando y cada vez hasta que vino ese encuentro con Él. Él se acercó a mí y yo me rendí a su gran amor. Y es lo que ha hecho usted también. Pero sabe, esa fue mi experiencia. Pero estas generaciones tienen que tener sus propias experiencias con el Señor. Pero tenemos que sentar una base, y esa base es el evangelio, es el discipulado. Entonces tenemos ese compromiso, hermanos queridos. Por favor, en este tiempo, yo sé que este es un tiempo, y lo mencionamos cuando conversamos el día sábado, un tiempo donde todo parece, la gente dice, no hay tiempo, no tengo tiempo. Y la verdad que la Escritura dice que todo tiene su tiempo. Andamos corriendo, andamos, como dice, apurados, hay casas que nos distraen y tantas cosas. Y eso, hermano, ha ido calando hondo, y la verdad es que hemos ido dejando un lugar, como dice, el lugar secreto con el Señor. Y la palabra específica para los varones, para nosotros como hombres, fue volvernos al Señor. La Escritura dice en el Salmo 83, dice, haznos volver a ti. Porque si no nos volvemos al Señor, hermanos queridos, estamos perdidos. De verdad. No esperemos, mire, si no nos volvemos al Señor, ¿cómo vamos a esperar que la gente se vuelva? Sus hijos, sus nietos, pasan tiempo en colegio, en universidades, recibiendo N cantidad de mensajes. N cantidad de mensajes. Y ellos tienen que tener la palabra en su corazón para que puedan filtrar. O si no, los van a hacer pedazos, hermano. Si no tienen convicción, a la primera va a venir una filosofía y los va a tomar y los va a llevar por donde no queremos que los lleven. Pero para eso está la palabra del Señor. Esta palabra, que es una palabra viva, es una palabra poderosa y una palabra que nos puede mantener, como dice, en los caminos del Señor hasta que Él venga o Él nos llame a su presencia. ¿Por qué le digo esto? Mire, cuando entró nuestra hija a la universidad, estaba ese tema que ya cuando ella creció y le tocó hacer su primera visita a la universidad y su práctica, ¿qué creen que yo pensaba que todavía era una niña y yo quería ir con ella? Y dijo, papá, ¿pero cómo? Pero hija, y con temor. Bueno, empezó, y lo único que hicimos cuando entró a la universidad, orar. Y llegó un momento, hermano, en que ella tuvo que enfrentar este tema en la universidad, como lo van a enfrentar sus hijos. Y el profesor de filosofía vino y le dijo que tenían que hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Hacer el árbol genealógico, y que era lo más importante dentro de la familia. Pero el profesor le dijo, pero no me pongan a Dios, porque si me ponen a Dios, les voy a poner una mala nota. Entonces llegó a casa y me dijo, papá, mira, está pasando esto y esto.
Entonces le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues dijo, si Dios es el centro, ¿qué voy a poner? Ok, hizo el trabajo. Después, cuando presentó el trabajo y nos contó, y nos dijo que el profesor le dijo que le iba a poner una mala nota. ¿Por qué? Porque él había dicho que no podían poner a Dios en el centro de su vida. ¿Qué es lo que dijo en este caso Macarena? Le dijo, mire, usted no me puede obligar a mentir. Dios es el centro de nuestra vida y eso es lo que hay. Y si usted quiere poner una mala nota, es cosa suya. Pero yo no voy a transar en los principios que nos han enseñado. ¿Qué es lo que hizo el profesor? Al final, ¿sabe? Le aceptó. ¿Por qué? Porque dijo, no había visto en ninguna parte, dijo, una convicción tan grande en cuanto a Dios. ¿Pero eso por qué? Porque se había sembrado, ¿qué cosa? La palabra en ella. Un día, como dice, sus hijos, sus nietos, nos vamos a estar nosotros, van a enfrentarse con distintas situaciones en los colegios, hermanos, en la feria, en todo lugar. Hay mensajes que se están dando, como dice, y nosotros necesitamos tener un filtro en nuestros corazones. Y tener la palabra, ¿por qué? Porque la única manera de que haya un filtro verdadero es que la palabra esté sembrada en nuestros corazones y el Espíritu Santo la use en el momento oportuno. Entonces la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo de aquí en adelante? Eso es lo que dijimos a los varones. Algo tiene que cambiar de aquí en adelante. Y que no nos vaya a ocurrir. Josué hizo una gran tarea, el liderazgo hizo una gran tarea con él, pero se ocuparon de esa generación, pero no se ocuparon de la generación que venía atrás. Por eso, hermanos, que nos alegra tanto el trabajo que se está haciendo con las generaciones acá. Traiga a sus hijos, tráigalo, pero no se confíe solamente en eso. Perdón. Pregúntele usted, ¿qué le enseñaron? Converse con ellos durante la semana. Por eso, como dice la palabra, esta palabra estará en tu corazón, la compartirás con los tuyos al levantarte, al acostarte, al almorzar, en todo momento. Comparta palabra, porque al compartir la palabra, usted está sembrando fe. Recuerde que la fe viene por ¿qué cosa? Pero el oír de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Quiere que sus hijos tengan fe? Compártale. Comparta con ellos, ore con ellos. Pero como le digo, por sobre todas las cosas, desafiémonos, hermanos queridos, a ser ejemplo para ellos nosotros. Que podamos llegar y poder decir, como dijo el apóstol en un momento, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Que ellos vean en nosotros que servimos a un Dios vivo. Como lo digo, y que esto no se trata no se trata de religión, sino se trata de relación. Ya eso es lo que nos llamó el Señor, sobre todo este fin de semana, a volver a la intimidad con el Señor. Necesitamos, hermanos, necesitamos trabajar, necesitamos orar, necesitamos estar a los pies del Señor, doblar nuestra rodilla por estas generaciones que vienen. Gloria a Dios que tenemos presencia de Dios, pero necesitamos que también esta presencia de Dios sea con esta generación que viene detrás de nosotros. No nos podemos dar el lujo, hermanos queridos, de disfrutar nosotros de la bondad, de la misericordia, de todo lo que el Señor tiene y no pensar en el prójimo. Y los primeros prójimos están ahí en casa. Ahí hay un prójimo, mire. Esa niña tiene que conocer al Señor. La pregunta es si vamos a estar dispuestos. Y para eso tenemos que apartar tiempo. Quiero que el ministerio musical venga, por favor. Y quiero que se ponga en pie. Que podamos en esta mañana comprometernos con el Señor. ¿Y con qué compromiso? Sin duda de buscar al Señor en primer lugar. De buscar al Señor día tras día, hermano. Esto no es, como les digo, no es para un día miércoles, solo un día domingo. Esto es de todos los días. Yo sé que usted tiene trabajo, hay gente aquí que sale muy temprano a trabajar, pero aparte en un momento ve el horario, pero tiene que tener un tiempo para con el Señor.
buscar del Señor y comprometernos, hermanos queridos, sobre todo varones, sacerdotes del hogar, a transmitir, como dice, lo que Dios ha hecho con nuestra vida, a transmitírselo a estas generaciones que están detrás nuestro. Y sobre todas las cosas, sembrar una y otra vez, hermanos, la palabra. Una y otra vez la palabra. Porque en un momento, tal como hemos dicho, esa palabra va a producir su fruto. Su fruto. Y estaremos obedeciendo al Señor. Levante sus manos delante del Señor. ¿Puede Dios contar con usted? ¿Puede Dios contar con usted? Si Dios puede contar con usted, levante este brazo delante de Él. Dígale al Señor, cuenta conmigo para transmitirle esta vida, cuenta conmigo para que esta vida abundante, para que esta agua viva pueda correr en las generaciones que vienen. Que Dios pueda contar con usted, no para transmitir, insisto, no para transmitirle una religión, no para transmitirle tradiciones, sino transmitirle ¿qué cosa? La relación de Cristo, la relación de Cristo. Padre, Dios, agradecemos en esta mañana por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que hemos tenido como varones, Señor, de retirarnos, de apartarnos, de buscar tu rostro, de escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra. Pero aquí estamos, Dios maravilloso, pero esto no puede quedar acá. Gracias porque hoy hemos podido congregarnos, hemos apartado tiempo, nos ha dado vida, salud, los recursos para poder llegar a este lugar, amado Padre. Pero no estamos solos, Señor, no estamos solos. Hay familias acá, hay niños, Señor, aún hay bebés que están en el vientre de sus madres, Señor, Dios maravilloso. Y ellos también tendrán que conocer, tienen que conocer al Dios vivo, tienen que conocer al Cristo que salva, tienen que conocer, Padre amado. Amado Padre Celestial, tienen que conocer esta dependencia de ti. Y estamos nosotros acá para transmitir, para ser ejemplo, bendito Dios, para las generaciones que vienen. La palabra dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y si pierde su alma? ¿Qué sacaríamos, Señor, con dejar a esta tierra profesionales? Y que está bien, Señor, tiene que ser así. Ellos tienen que ser profesionales, tienen que estudiar para que puedan desenvolverse. Pero no solamente queremos que sean profesionales, sino que, Dios maravilloso, ellos sean hombres y mujeres temerosos de ti, Dios eterno. Así es, que cuando ya no estemos sobre esta tierra, Señor, ellos puedan hablar de su Dios, no del Dios de sus padres. Porque esta generación se levantó y hablaban, Señor, del Dios de sus padres. Pero la generación que viene ahora, Señor, tiene que hablar de su Dios, no del Dios de sus padres. Conocer a este Dios como lo hemos conocido nosotros. Y nuestra labor es transmitirle el Evangelio. Es transmitirle, Señor, enseñarle con nuestro ejemplo la lectura de la palabra, la oración, la meditación en tu palabra, el guardar los mandamientos, el compartir el Evangelio, Dios maravilloso. Ayúdanos, Espíritu Santo. Estamos viviendo momentos convulsionados, Señor, donde el mundo está temeroso de las cosas que pueden pasar. Pero tú estás bajo control, Señor. Todo está bajo tu control. De lo que tenemos que ocuparnos nosotros, Señor, es de transmitir esta verdad. De tal como le dijo Jesús a esa mujer, el que bebe de esa agua, dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. Que nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, puedan beber de esa agua que hemos bebido nosotros. Tú nos has dado la oportunidad de beber esa agua y ya no necesitamos buscar en filosofía, en religiones, en nada por el estilo, porque nos has dado agua viva. Esa agua viva que fluye ahora dentro de nosotros por tu Espíritu Santo. Pero necesitamos, Señor, que esta generación que viene también, Dios, sean llenos de tu Espíritu. Que esta generación que viene sean marcados por tu presencia, que sean marcados por tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Espíritu Santo, que tú puedas contar con nosotros para esta tarea, Dios. No somos los mejores, Señor. No somos los perfectos, porque no lo somos. No estamos ni cerca de ser perfectos. Pero tenemos un Padre que es perfecto. Tenemos un Padre que es perfecto y que está de nuestra parte, Dios amado. Gracias por toda esta familia, Señor. Por esta familia del pueblo de Dios. Gracias por esta familia del pueblo de Dios, desde el más pequeño, Señor, al más adulto, porque todos componemos, somos parte del cuerpo de Cristo, Dios eterno. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos cumplir con la tarea de transmitir a la generación. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Solo tu nombre sea glorificado. Porque hemos entendido, Dios, que estamos aquí por tu gracia. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ser llamados hijos de Dios. Yo no lo merecía. Y ninguno de nosotros podemos entrar en el reino de Dios por nuestros méritos, porque no los tenemos, Padre. Y nos aferramos a los méritos de Cristo. Nos aferramos a los méritos de Cristo, porque yo no tengo méritos, Dios, no tengo. Pero me aferro a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y que nos hace aceptos delante del Padre. Nos aferramos a lo que dice tu palabra, que podemos ahora entrar confiadamente ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo, para alcanzar el oportuno socorro cuando más lo necesitemos. Nos aferramos a lo que dice tu palabra: si el Hijo del Hombre os liberta, serán verdaderamente libres. Nos aferramos a tu palabra, Señor Dios maravilloso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos aferramos, Señor, a lo que dice tu palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y gloria a Dios, porque tenemos al Hijo, tenemos vida. Tenemos vida, traspasemos la vida. Traspasemos vida a la generación que viene. Oh, Batarashi. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de ti. Lo único que sabemos, hermano, es que apartado del Señor nada podemos hacer. Nada. Pero la palabra también dice que en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos. Que nos ayude el Espíritu Santo para que cada día podamos declarar, no solo con las palabras, sino con hechos: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que cada día digamos como Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que cada día muramos para que Él viva cada día en nosotros. Y el nombre del Señor sea glorificado. El nombre del Señor sea glorificado. Que solamente el nombre del Señor sea glorificado.